En la segunda mitad de los años 80 había una rivalidad entre dos grupos de aficionados, los seguidores de Prost y los de Senna. Me parece que te has equivocado. No, era un ejemplo, porque la rivalidad entre los defensores del Opel Kadett GSI y del Volkswagen Golf GTI era aún más enconada, y hoy vamos a responder a la pregunta de cuál es mejor. Y me voy a mojar. ¿Seguro? Prometido. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Bueno, y con este y con el que está detrás de las cámaras. A ver si sale de una vez. Venga. Lo primero que hay que reconocer es que el inventor del concepto GTI fue Volkswagen con su Golf. En eso estaremos todos de acuerdo, pero ¿estamos todos de acuerdo en qué es un GTI? Vale la pena hacer un poco de historia, porque antes de que se inventase el concepto GTI, pues los coches deportivos asequibles, con carrocería generalmente coupé, pues eran menos prácticos, pero en el fondo tenían los mismos bastidores que las berlinas o compactos de los que derivaban y como mucho un motor ligeramente potenciado, o sea que eran deportivos por fuera, pero con alma de berlina o de compacto de un coche muy normalito por dentro. ¿Y qué hizo Volkswagen? Dar la vuelta a la tortilla o al calcetín, no sé, pero darlo la vuelta. ¿Qué quiero decir con esto? Porque hizo, pues, una berlina compacta, porque el Golf no deja de ser una berlina, pero con alma de deportivo. Porque la carrocería del Golf, era un coche que nunca había nacido para ser deportivo, pues respondía a la búsqueda de la practicidad, no de la deportividad. Pero si comparabas el Golf GTI con los deportivos de la época, pues era un coche igual o más rápido y además generalmente más sencillo de conducir. Así que con un coche GTI conseguías tener lo siguiente: un coche práctico, incluso familiar, apto para el día a día, para viajar, que era cómodo, amplio para su tamaño, pero con prestaciones y sobre todo con sensaciones de coche deportivo. Es cierto que el Golf MK1, nace con un tamaño bastante recortado, unos 3,8 metros, un poquito menos. Bueno, también depende de los paragolpes y todo eso. Eso, en cierto modo, comprometía la habitabilidad del espacio interior, pero ya la versión, la segunda generación, el MK2, crece hasta los 4 metros. En esa época había una categoría que se denominaba habitualmente la categoría de los 4 metros por razones que no es necesario explicar. Línea temporal. Para entender todo esto es bueno conocer la línea temporal, nos va a ayudar mucho. Fijaos, en 1974 se presenta el Volkswagen Golf, el MK1, y en 1983 aparece el Volkswagen Golf MK2. Y frase típica de este canal, que no todos pueden decir: yo estuve allí. Es que no son tan viejos. Cierto, pero esos otros no lo pueden decir. Solo un año después, en 1984, aparece el Volkswagen Golf GTI de la segunda generación, con el motor de 8 válvulas. Y aquí, de nuevo, puedo decir que yo estuve allí, en esa presentación. Vas a decir mucho lo que yo estuve ahí, ¿eh? Sí, ¿para qué te voy a engañar? Por su parte, el Opel Kadett, ojo, me refiero al de tracción delantera, porque la denominación Kadett aparece en 1937. ¿Tuviste ahí? Estamos traviesillos hoy. Obviamente en el 37 no estuve, pero el Opel Kadett, que se presentó en 1979, lo conozco muy bien. Os voy a contar por qué. Porque esto yo lo llamo que fue la prueba de mi prueba. Bueno, yo ya trabajaba en una revista de coches, pero haciendo temas relacionados con el deporte, y me sugirieron que a lo mejor podían contratarme como probador. Y para ponerme a prueba, por eso digo la prueba de mi prueba, pues escribí una prueba, hice un recorrido y lo hice con un Citroën BX y con un Opel Kadett. Por eso este coche lo conozco muy bien, porque la primera prueba que escribí, que no se publicó, pero la conservo y un día os la voy a enseñar, fue precisamente con un Opel Kadett. Y en 1984, como respuesta a Volkswagen, aparece el Opel Kadett GSI de 8 válvulas. Sí, de nuevo, yo estuve allí en esa presentación. La lucha entre Opel y Volkswagen, entre Volkswagen y Opel, continúa, y en 1986 Volkswagen lanza el Golf GTI con motor de 16 válvulas,
de la segunda generación. Y Opel responde solo un año más tarde, en 1987, lanzando su Opel Kadett GSI 16 válvulas. En ambas presentaciones huelga decir que yo estuve allí y los probé, los comprobé juntos y por separado en comparativas en multitud de ocasiones. Son 2 coches o 4 coches que conozco muy bien. Lo importante de todas estas fechas es comprobar cómo Volkswagen y Opel pues se marcaban estrechamente la una a la otra, cómo cada marca respondía a los movimientos de su rival. Y que tú estuviste allí. Sí, y eso también. Chasis y suspensiones. Gana Volkswagen. Vamos a comenzar a hablar de los coches. Vamos a comenzar hablando de los chasis y suspensiones y bastidor. Para mí, lo asombroso del Golf, en todas sus versiones, desde las básicas a las más altas, pero en especial entre los GTI, era lo bien que iban, porque realmente eran muy estables, muy eficaces, progresivos y hasta confortables. Lo llamativo es que probabas el coche y decías, ¡qué bien va! ¿Y qué es lo primero que hacíamos? Teníamos un elevador en la redacción y lo subía al elevador para ver qué tenía. Y no tenía nada, no. Era, el Golf, las suspensiones son relativamente simples. Una McPherson delante y una de rueda tirada, una cosa muy sencilla detrás. Pero el coche iba francamente bien. ¿Por qué? El motivo era lo bien hecho que estaba, lo acertado de la ejecución, la calidad de los componentes, de los silent block, de todo el material, especialmente de los amortiguadores, que conseguían ese milagro. Porque por comportamiento, sea cual sea la versión del Golf, siempre era mejor que la equivalente, el comportamiento era mejor que la equivalente del Kadett. ¿Era malo el Kadett? No era malo, pero era peor que el Golf. Era menos refinado, no era tan preciso como el Golf, no era tan cómodo. Daba la sensación que el equilibrio entre muelle y amortiguador no era tan bueno, con muelles más duros probablemente que el Golf, pero amortiguadores probablemente más blandos que los del Golf. Permitidme que esto entre en detalle, ya lo he explicado en otros vídeos, pero es muy importante. En un coche, sobre todo un coche deportivo, tú puedes hacerlo más duro, pero puedes hacerlo más duro con muelle más duro o amortiguadores más duros o ambas cosas. ¿Qué sucede? Lo barato es el muelle. Tú puedes poner un muelle duro y un amortiguador más blando. Más o menos simplificando lo que hacía Opel. Además tiene una ventaja, que el amortiguador más blando no solo era más barato, sino que siendo más barato se degradaba menos. La otra opción que utilizaba Volkswagen y por cierto Mercedes era un muelle más blando pero con un amortiguador de muy buena calidad. Era una opción más cara, pero hacía que el coche, aunque fuese duro, no era seco y que fuese mejor, porque la suspensión absorbía las irregularidades, pero la amortiguación mantenía el coche sujeto. Una opción más cara, pero mejor. Todo esto se notaba en las versiones básicas. Se notaba un poco más en los GTI, GSI y sobre todo se notaba mucho más en las versiones más potentes. Motores. Gana Opel. Y ahora hablemos de motores. El motor del Golf GTI, era un 1.8 litros, exactamente 1.781 centímetros cúbicos de 112 caballos. Y como el bastidor, técnicamente no tenía ninguna solución que fuese especialmente original, pero iba muy bien. Lo sé porque he probado este coche muchísimas veces y además, muchos de vosotros lo sabéis, incluso tuve uno ya como coche clásico. Igual que Volkswagen tenía mano para los bastidores, pues parece que Opel tenía mano para los motores. Pero es que además jugaba con una ventaja del 12%. ¿Por qué digo esto? Porque ya os he contado que el Golf tenía 1.781 centímetros cúbicos, pero el Opel tenía 1.997, es decir, un 12% más de cilindrada, que en potencia era todavía más. 130 caballos del Opel GSI frente a los 112 del Volkswagen GTI. En esos tiempos algunas marcas no consideraban la opción del turbo por poco refinada, porque los motores turbo todavía eran bruscos, eso comprometía el comportamiento, entonces había marcas que no le gustaban. Era el caso de Volkswagen. Si alguno os interesa esta historia, hicimos un vídeo titulado 16 válvulas versus turbo, Renault 11 versus Renault 11 Turbo, evidentemente, versus Golf GTI, Saab 900 Turbo versus BX GTI 16 válvulas. Y como Volkswagen era de esas marcas a las que no le gustaba nada el turbo, recurrieron a poner 4 válvulas por cilindro. Todo lo bueno que era el motor de 8 válvulas, pues el de 16 no era tan bueno. Es cierto que la potencia crecía hasta 139 caballos. A veces veréis 136 porque depende de que la versión sea catalizada o no.
Pero el par, la cifra no era mucha y además llegaba muy arriba, a 5.000 revoluciones. Era un motor que no tenía muchos bajos y además se sentía algo perezoso subiendo de vueltas. Una muy mala combinación. En cambio, las 16 válvulas le sentaron de maravilla al motor Opel de 2 litros, que era sencillamente perfecto. Según las fuentes, según fuera catalizado o no catalizado, podréis ver cifras anunciadas de entre 150 y 160 caballos. Pero es que en Banco nunca daban esa potencia, siempre la superaba. Y el par también lo anunciaba a un régimen relativamente alto, 4.800 vueltas, pero es que a 4.800 vueltas el motor del Kadett ya daba más potencia que el motor del Golf a 6.800 vueltas. Era una verdadera máquina. Como decía, un motor sencillamente perfecto, porque además era robusto y no gastaba demasiado. Lo que no discrimina. O lo hace poco. Vamos a hablar de las cosas entre estos dos coches que discriminan poco. Por ejemplo, la estética. Vamos a ver. A mí, particularmente, siempre me gustó más el GSI. Lo que sucede es que con el paso del tiempo me va gustando todavía más. ¿Por qué? Porque veo un coche más diferente. Al final, el Golf es un Golf. Es una perogrullada, ya lo sé. Pero es que lo bueno del Volkswagen Golf, es que son todos Golf, del primero al último. Con todo lo bueno que tiene y lo malo. Hablemos de acabados. A coche nuevo, que yo los probé nuevos, yo diría que la diferencia era muy escasa, incluso me atrevería a decir que casi nula. Pero vamos a ser justos. Hay que reconocer que el Golf tiene mejor vejez, lo cual no quiere decir que los GSI la tengan mala, ni mucho menos. Yo creo que si estáis pensando en comprar uno como clásico, más importante que sea un modelo u otro es los cuidados y los mimos que ha tenido la unidad en concreto, sea un Opel o un Volkswagen, es más importante. Cuando estos coches eran nuevos, la diferencia de equipamiento y precio favorecía al Opel, que era más barato a igualdad de equipamiento o más equipado a igualdad de precio. Y creo que con los años, como coche clásico, eso ha cambiado poco. Y ahora es cuando llega el momento, la hora de la verdad. Llega el momento de hablar de lo que realmente marca la diferencia entre estos dos coches. El comportamiento en general y las sensaciones al volante. Nos ponemos al volante. Comenzamos por los de 8 válvulas. La verdad es que el motor de 8 válvulas, también el de Opel, es fantástico. Pero salvoconducción muy deportiva, donde los caballos mandan, el excelente motor del Golf, insisto, el 8 válvulas, se defiende muy bien. Y en carreteras de curvas, o de muchas curvas, es que el Golf fue otra baza. Como tiene un comportamiento que inspira mucha más confianza y es muy preciso, te permite atacar las curvas más deprisa, con lo cual esa diferencia de potencia pues pasa a un segundo plano. En los frenos no hay grandes diferencias entre los dos coches. Y en cuanto al manejo del cambio, muy importante, obviamente son manuales, el del Kadett va muy bien y el del Golf mejor. Pero donde las marcas se juegan su prestigio es en los modelos tope de gama. En este caso, el Golf de 16 válvulas sigue mostrando un comportamiento impecable. Yo diría que incluso mejor. Y buena motricidad, muy buena motricidad. ¿Por qué? Entre otras cosas porque es que el motor no corre demasiado. Sobre esto hablaremos más adelante. ¿Y el Kadett? Pues realmente en el Kadett GSI 16 válvulas el motor sí pone en aprietos al bastidor. A ver, lo de menos son las pérdidas de motricidad en marchas cortas, en curvas cerradas, que solo controla con un poquito de tacto de gas. Lo demás es que al límite, sobre todo en curvas medias y rápidas, el tren trasero es muy vivo y a veces tiene ideas propias. En buenas manos, yo no lo considero un coche peligroso, pero en buenas manos. De alguna manera le pasa un poco, tiene el mismo estigma que el Renault 5 GT Turbo, que era un coche asequible que corría mucho, pero es que este corre todavía más. Dije que iba a volver sobre la motricidad, sobre esas pérdidas, insisto, en curvas lentas, en marchas cortas, que tenía mucho más el Kadett GSI 16 válvulas que el Golf. Quiero volver sobre esto porque leí mucho en la prensa de la época que el Golf tenía mucha mejor motricidad. ¿En serio? ¿Tiene mejor motricidad? Yo creo que si al Golf, al bastidor del Golf, le metes la bestia del motor, que era el motor Opel 16 válvulas, esas pérdidas de motricidad serían más o menos las mismas. Conclusión. Oye, Max, ¿no habías dicho que te ibas a mojar? Y lo voy a hacer. Nunca falto a mis promesas. Como coche divertido, pero
práctico y hasta asequible. No me refiero de dinero, sino también de conducción. Pues sin duda el ganador sería el Golf GTI, pero el normalito, el de 8 válvulas. Es un coche delicioso de conducir, es refinado, corre lo suficiente, gasta poco y es duro como una roca. En cambio, el Golf de 6 válvulas sobre este para mí no aporta mucho. Pero si quieres un deportivo de verdad, con mayúsculas, que corra, que te exija a ti como conductor, que te dé sensaciones, el Opel Kadett GSI 16 válvulas es definitivo. El GSI de 8 válvulas va muy bien, pero es que la diferencia entre estos dos es brutal. Anda, vale, eso no es mojarse, has dado 2 vencedores. Es que no me dejas acabar. Si de estos 4 coches tuviera que elegir uno para mí, no para otra persona, para mí, creo que ya me conocéis bien. ¿Cuál creéis que elegiría? Pues os lo voy a contar en el coche del día. Coche del día. Seguro que habéis acertado todos o casi todos el Opel Kadett GSI 16 válvulas. Es una bestia y a mí me gustan los coches que hay que domar y que exigen a su conductor. Y ojo, para los que piensen que estoy loco, ¿qué es eso de domar a... Bueno, os digo una cosa, es que a un ritmo razonable el GSI 16 válvulas es un coche que es casi una madre, no es ni mucho menos peligroso. Eso sí, las cosas se complican cuando le buscas las cosquillas al límite, sobre todo en curva rápida, algo que solo hay que hacer en circuito. He probado este coche en circuito, de serie, muchas veces, y recuerdo una unidad que tenía unos pequeños ajustes en las suspensiones y unos buenos neumáticos para circuito. Y os aseguro una cosa, creo que es el tracción delantera más divertido y probablemente más eficaz que he probado nunca en circuito. Consultorio. La pregunta de Josep es para enmarcarla, porque dice que se ha comprado un Golf 16 válvulas, no me dice, creo que es MK2, a ver, sí, un MK2, y que no corre, y que estaba pensando en ponerlo en turbo. La respuesta es, ni se te ocurra. Mira, vende ese Golf, confórmate como es, que tampoco es tan malo, véndelo y te compras un Kadett o te compras un Golf más moderno. Pero esas locuras, olvídate. María me hace una pregunta más interesante. Tan interesante que realmente no tengo una respuesta definitiva. Me dice que por qué Opel cambió el nombre de Kadett a Astra. La respuesta es que la versión oficial, que además cuando lo pones en una IA que te sale en Google te lo cuenta, es porque dice que la marca, o sea que General Motors en Europa tenía la marca Vauxhall que ya utilizaba esta denominación. ¿Y qué? Bueno, pues da igual. Yo creo que hubiera sido mejor seguir utilizando el nombre Kadett. Mi opinión, esto es una opinión, no es un dato, es que Opel quería rejuvenecer, quería que el coche se percibiese como distinto. Se quería acercar al Golf, incluso estéticamente, pues conseguir un coche que fuera un poco más dócil y le pareció que era una buena idea cambiar el nombre de Astra. A mí, personalmente, me gusta más el de Kadett. Llegamos al final de este vídeo. Hacía mucho que no hacíamos una de estas comparativas vintage. Estos coches han aparecido más comparativas, pero es que varios me habéis pedido la comparativa. Si tenéis más parejas de estas que queréis enfrentar, sobre todo si son coches de los años 80, 90, 2000, mejor, porque los conozco muy bien. Los demás también, pero estos los conozco muy bien. Pues decídmelo, para eso están los comentarios. Muchas gracias por comentar, por pedirnos y darnos ideas, por compartir el vídeo, por darnos vuestros likes, por haceros miembros del canal, que nos ayudáis mucho. Y lo más importante es vernos aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.